buenos días. Bueno, primero que todo, los visitantes, una vez más, darle la bienvenida y la satisfacción que tenemos de que estén con nosotros en este bello balneario de Varadero. Y bueno, vamos a empezar el panel Aproximación a la gobernanza de Internet desde Hispanoamérica. Y ustedes y yo tenemos el privilegio de tener un panel de lujo formado por Lisette Pérez, que es especialista de la Dirección de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, Relaciones Internacionales y Comercio Exterior del Ministerio de Comunicación, Miguel Gutiérrez, que es el director de la Oficina para la Seguridad de Redes Informáticas del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, pero también fue el experto por Cuba en el grupo de expertos internacionales sobre la seguridad de la información en el contexto de las relaciones internacionales de Naciones Unidas. Él nos hablará de ese trabajo. También con nosotros está Pablo Bello, que es el director ejecutivo de ACIET, pero también hoy en día es miembro del grupo multipartito asesor de del Foro de Gobernanza Internet, que es el grupo que organiza la reunión del Foro de Gobernanza Internet. Él nos va a hablar un poco también de lo que está pasando allá. Y por último tenemos a Sebastián Bellagamba, que es el director ejecutivo regional de ISOC para América Latina y el Caribe. Nosotros queremos hacer esto de una manera interactiva. Ya ustedes vieron cómo pueden hacer preguntas y tenemos aquí una compañera que nos va a ayudar con las preguntas para que esto sea lo más interactivo posible y que cualquier inquietud que ustedes tengan que puedan planteársela al panel. Hablar del tema de gobernanza de Internet es un tema que para distintas personas tiene distintos significados. Hay quien piensa que abarca algunas cosas, hay quien piensa que abarca otras. Yo les diría, mi preferencia es que abarca prácticamente todo lo que tiene que ver con el tema. Sin embargo, para tratar de ser precisos, vamos a utilizar la definición de gobernanza de Internet que fue aprobada en la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Túnez en el año 2005 y que fue una definición que se elaboró en el grupo de trabajo sobre gobernanza de Internet que sesionó entre las dos cumbres, que tenía entre sus mandatos precisamente hacer una definición de trabajo de gobernanza de Internet. Esa definición es la que ustedes ven en pantalla y es la que vamos a utilizar como guía para este panel. Esta definición, ¿qué ventaja tiene? Es una definición bastante compleja porque tiene en la definición el quién, el qué y el para qué. Tiene el quién, porque dice que la gobernanza de Internet es el desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en las funciones que les competen. Este es el quién. Dice que es el qué, ¿no? Porque es la elaboración de principios, o sea, ese quién lo que hace es elabora los principios, las normas, las reglas, los procedimientos de adopción de decisiones. ¿Y para qué? Todo eso es lo que configura la evolución y la utilización de Internet. O sea, según esta definición, la gobernanza de Internet es lo que hacen todos los actores en sus diversas funciones, no solamente regulatorias, sino incluso el despliegue y demás, que al final es lo que configura y de hecho ha configurado la evolución de Internet y no solamente la evolución de Internet como un espacio, diríamos, físico, sino la forma en que Internet se utiliza. Como ustedes pueden darse cuenta, es una definición bastante completa, pero le falta algo, y eso que le falta es un tema que ha sido muy discutido y sigue discutido ahora, porque él tiene, le decía, el quién, tiene el qué y el para qué, pero no tiene el cómo. Y ustedes saben que a veces lo más complicado es cómo se hace eso que se dice. Trataremos en este panel de discutir un poco sobre este tema y bueno, ustedes, cualquier pregunta y si quieren participar
bienvenido. Pero bueno, antes de empezar a hacer una disección de esta definición, teniendo en cuenta que se encuentran en Cuba y que Cuba ha participado de manera activa precisamente en esta definición, yo participé en el grupo de trabajo sobre gobernanza de Internet, y además Cuba ha tenido una participación activa en todas las fases de las cumbres y en el seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Sería bueno, yo quisiera preguntarle a Lisette cómo considera el gobierno cubano que debiera ser la gobernanza de Internet. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos los que están presentes en esta sala hoy. Yo creo que es importante recordar cuando Cuba comenzó a trabajar en todo el tema de la sociedad de la información, y sus inicios estuvo dado fundamentalmente a que Cuba participó activamente en el proceso preparatorio de las dos fases de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, Ginebra y Túnez, de 2003-2005. De igual forma ha participado en el mecanismo de seguimiento y evaluación de los resultados de dicha cumbre, que se realizan o se evalúan en sesiones anuales de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas. En todos estos foros o eventos, las delegaciones de Cuba que han representado a nuestro país ha enfatizado que la gobernanza de Internet debe tener un carácter participativo, democrático y basada en la Carta de las Naciones Unidas y Derecho Internacional y el multilateralismo, así como ajustarse a lo acordado en las cumbres celebradas en Ginebra y Túnez en 2003 y 2005. Esto esencialmente son las líneas que para nosotros son fundamentales ante el tema de la gobernanza de Internet. Gracias, Lisette. Este es un tema que después podemos volver, si alguno en el auditorio desea profundizar en él. ¿Por qué es necesario precisamente este modelo de múltiples partes interesadas, o sea, de que participen todos los actores en la gobernanza de Internet? Muchas gracias, Juan, y muy buenos días a todos. A mí me parece que hay dos temas fundamentales ahí en la pregunta que sé que es muy interesante. El primero tiene que ver con la cuestión conceptual. Me parece que cualquier esquema de discusiones y o decisiones en el cual podamos recabar la mayor cantidad de opiniones posibles siempre se enriquece. Con lo cual, ampliar la discusión a múltiples partes siempre es bueno para cualquier discusión. Uno tiene más riqueza en esa discusión. Pero específicamente en el tema de Internet y de la gobernanza de Internet, hay una cuestión importante para considerar, que es que las características propias de Internet hacen necesario esto. Internet es una red que fue diseñada descentralizada. No hay un servidor central de Internet, un nodo central de Internet sobre el cual se puede ejercer gobernanzas en un solo punto. Y por esta característica distribuida que tiene la red, los roles que le competen a cada uno de los actores que administran cada una de las partes de la red son paralelos. Con lo cual, si la red la manejamos entre muchos, en parte de los gobiernos, en parte del sector privado, en parte de la comunidad técnica, en parte de la academia, tenemos que considerar algún mecanismo en el cual nos podemos sentar entre nosotros para ver cuál es el mejor futuro que la red tiene. A este modelo de sentarnos entre nosotros le dimos el nombre de múltiples partes interesadas, de poder múltiples partes interesadas. Una sola distinción más. Es muy malo utilizar el anglicismo, digamos, no es un anglicismo, perdón, la palabra en inglés, el multi-stakeholder. Sin embargo, trae alguna riqueza que nuestro español no tiene. Stake, en inglés, es cuando algo está en juego. Me parece que es importante entender que son discusiones en las cuales deben sentarse aquellos actores en cuyo futuro depende del producido de esta discusión. Eso es alguien que tiene algo at stake en inglés, digamos, que tiene algo en juego. Me parece que el modelo multi-stakeholder no es abierto a todos, sino es abierto a aquellos que tienen algo en juego en esta discusión en particular. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, es verdad que en este sector, desgraciadamente, se están adoptando muchas palabras que se toman de otros idiomas, y es algo que tendremos que aprender a aceptar, aunque a muchos, y yo me incluyo, no me gusta mucho. Ahora bien, en la definición vemos que la participación del KIN está un poco matizado
porque se pone aquí en las funciones que le competen respectivamente. ¿Qué me puedes decir por qué es que sale ese matiz sobre la participación de estos sectores? Como decía Sebastián, es decir, nosotros en Cuba reconocemos el modelo multi-stakeholder donde existen las partes interesadas, pero respetando el respectivo rol que puede jugar en todas estas partes dentro de Internet, tal como se recoge en el párrafo 45 de la agenda de Túnez, enfatizando fundamentalmente en el tema de las cuestiones de políticas públicas de Internet, que nosotros consideramos que es un derecho soberano de cada Estado determinar de qué forma va a regular esto. Aquí vemos, señores, que a cada rato nos referimos a la agenda de Túnez, un documento que fue firmado por los jefes y jefas de Estado en el año 2005. A algunos les puede parecer que hace mucho tiempo de eso, pero el problema es que realmente no existe un documento de alto nivel mayor que estos resultados de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información sobre estos temas. Y en ese sentido, yo para preparar lo que viene en la discusión, quiero citarle dos párrafos de la agenda de Túnez, que son los siguientes. El párrafo 68, donde se dice: reconocemos que todos los gobiernos deberían tener un igual cometido y responsabilidad para la gobernanza de Internet y garantizar la estabilidad, seguridad y continuidad de Internet. También tenemos la necesidad de desarrollar la política pública por los gobiernos en consulta con todas las partes interesadas. Y el párrafo a continuación, 69, es que dice que reconocemos además que en el futuro, estaba diciendo en aquel momento, será necesaria una mayor cooperación, un término que se ha llamado ahora cooperación reforzada, que permita a las administraciones públicas, o sea, a los gobiernos, cumplir en igualdad de condiciones su misión y responsabilidades en cuestiones de políticas públicas internacionales relativas a Internet, pero no en los asuntos técnicos y operacionales cotidianos que no repercuten en temas de políticas públicas internas. Este último párrafo ya cae en el terreno del cómo, porque precisamente esta cooperación reforzada es el cómo. Vamos a dejarlo para más adelante. Por eso, ahora vamos a pasar de la definición al qué, o sea, a los principios, normas, reglas, procedimientos de adopción de decisiones y programas comunes. Lo primero que hay que hacer para abordar este asunto es definir los temas donde se aplican todo eso, las normas, los principios y las reglas. Por ejemplo, hay muchos temas en la actualidad, ¿no? Algunos son que llevan muchos años discutiéndose. Por ejemplo, el tema de la gestión de los recursos críticos de Internet, eso se venía discutiendo desde aquello, la gestión de las direcciones IP, la gestión de los nombres de dominio, el tema de la propiedad intelectual, el costo de la conexión internacional. Sin embargo, hay temas más recientes como la ciberseguridad, el tema de la privacidad, ustedes saben que ese es un tema ahora, y la inteligencia artificial, el pago de los impuestos por parte de las grandes transnacionales, un tema que se discute ahora mucho en el mundo. Los agregadores de noticias, aquí hay muchos representantes de España, ustedes saben que por ejemplo que Google no llegó a acuerdo con la ley española sobre las noticias y por eso Google Noticias no funciona en España. ¿Bien? Por eso yo quisiera preguntarle a Pablo, de todos estos temas, ¿cuál considera que son los que más preocupan a los gobiernos de Hispanoamérica y a las entidades asociadas de Hacienda? Muy buenos días y muchas gracias, Juan, por la invitación. Como mencionaba Juan en la introducción, yo soy miembro del Multi-Stakeholder Advisory Group, que es una entidad, somos de orden de 50 personas representantes de distintos grupos de interés que estamos participando, contribuyendo en la organización del Internet Governance Forum. Juan ha estado ahí, hemos sido compañeros hasta el año pasado en el MAP, y a mí me quedan todavía un par de... A ver, yo quisiera hacer un comentario previo antes de ir directamente a tu pregunta. En el ámbito de la gobernanza hay a lo menos dos acepciones que son importantes tener presentes. Una es respecto de cómo se diseña un modelo para tomar definiciones
en relación hacia dónde vamos, ¿no? En el cual evidentemente se requiere un diálogo amplio, en el cual los gobiernos tienen una voz muy significativa, pero es la arquitectura del cómo se gestiona. Esa arquitectura del cómo se gestiona es parte central de la discusión sobre la gobernanza. La segunda discusión es qué se decide, ¿no? Es cuál es el contenido de lo que se aborda y lo que se discute en esa arquitectura, en esa caja. Ambas cosas son importantes, ambas cosas son centrales y lamentablemente a lo mejor tienden a confundirse muchas veces, ¿no? O sea, supuestamente tenemos este foro de la gobernanza de Internet donde debiésemos estar discutiendo cuál es el modelo, la arquitectura para poder gestionar y tomar determinaciones en el ámbito global, pero terminamos normalmente discutiendo los tópicos, ¿no? Los temas que son sin duda muy importantes y que deben ser discutidos y que creo que algunos vamos a comentar ahora, ¿no? Pero que no terminan de resolver el modelo de gestión del poder, que realmente es lo que está detrás, cómo se resuelve y cómo se toman definiciones. Y acá hay un tema que es central, que lo decía Lisette, pero que está en tensión. Es decir, Sebastián hablaba de la red distribuida, ¿no? Y claro, es una red descentralizada, una red distribuida. Pero eso también se traduce en que hasta cierto punto es una red global. Es una red global. Y acá tenemos un problema de definiciones y de la arquitectura del poder, de cómo está organizado el mundo, fundamentalmente, ¿no? La era de Westfalia, ¿no? Y que se profundiza notablemente luego de la formación de Naciones Unidas, luego de la Segunda Guerra, establece claramente una separación en dos niveles. Lo que ocurre dentro de los países es tema de los países y se resuelve al interior de los países, ¿no? Con el principio de interferencia, el principio de soberanía se consolida allí. Y lo que ocurre entre los países se aborda en el ámbito global a través de un espacio, un foro, ¿no? Naciones Unidas fundamentalmente, donde todos son iguales, en principio, ¿no? Cada voto vale lo mismo. El país más grande del mundo, el país más pequeño. Ese ordenamiento que acompañó fundamentalmente el siglo XX entra naturalmente en tensión cuando hay fenómenos que por su propia razón de ser, por su propia razón tecnológica o por su propia naturaleza, pasan las fronteras. Pasan las fronteras. Y los bits pasan la frontera sin pedir permiso. No hay pasaporte de bits, ¿no? Y lo hacen todo el tiempo. Entonces, eso hace que es una expresión, si se quiere, acelerada, ¿no? con esteroides de la globalización también, ¿no? Y eso nos obliga a repensar cuál es esa arquitectura y cuáles son esas reglas que nos permitan darle sentido y coherencia a esa definición de un ordenamiento que nos permita hacer de la tecnología una herramienta de progreso, que finalmente es lo que creo que a todos nos interesa. Entonces, lo primero que hay que reconocer es tensión. Hay que reconocer que hay una tensión entre lo nacional y lo global. Hay que reconocer que hay limitaciones para imponer normativas en lo nacional para tecnologías disruptivas que tienen alcance global. Y es más, hay riesgos cuando se intentan imponer algunas de esas regulaciones, el riesgo de la fragmentación. O sea, uno de los elementos centrales de Internet es que es una red justamente integrada, ¿no? El riesgo de la fragmentación supone que Internet funcione mal, que no se cumpla con todo lo que promete y con todas sus potencialidades, con todas sus ventajas. Entonces, ahí termino. Creo que es un tema central que tenemos que ponerlo sobre la mesa y discutirlo como es. Yo tengo otra pregunta para ti más adelante, porque he entrado más bien en el cómo, ahora estoy en el qué todavía. Pero bueno, aguanta ahí que vamos a seguir más adelante. Ahora estamos precisamente, como tú dices, definiendo cuáles son esos temas y después vamos a entrar en el cómo, que estoy de acuerdo contigo y lo dije al inicio, es el tema, diríamos, más álgido que tenemos acá. Uno de los temas que preocupan más recientemente es el tema de ciberseguridad. Aquí tenemos la fortuna de contar con Miguel Gutiérrez, que fue el experto de Cuba en el grupo de expertos gubernamentales sobre los avances en la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional de las Naciones Unidas, el famoso grupo que ha sesionado ya 5 veces, que se conoce por las siglas GGE. Por eso yo quiero preguntarle a Miguel, todos conocemos que el pasado GGE, que terminó sus
deliberaciones en junio del año pasado, no alcanzó consenso para emitir un informe final. ¿Cuáles consideras que podrían ser las alternativas a aplicar para lograr el necesario consenso en torno a la ciberseguridad internacional? Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, para poder abordar ese asunto hay que explicar brevemente cómo funciona eso. O sea, realmente el grupo de expertos gubernamentales es un mecanismo que se utiliza con el objetivo de que un grupo de estados, por supuesto miembros de las Naciones Unidas, pues intercambien, propongan posteriormente a la primera comisión un grupo de normas jurídicamente vinculantes o no, según el consenso que se alcance, para que sea analizado en otro nivel, aprobado. En este caso, este último grupo de expertos, que recientemente, hace un año, concluyó en junio, el año pasado, no hubo consenso efectivamente, y la base para el no consenso es precisamente la posición vinculada a la necesidad de normas jurídicamente vinculantes y que no es necesariamente compartida por todos los estados, sobre todo por los estados occidentales. Bueno, aquí hay, o por lo menos en mi opinión, yo veo una de tres opciones. El primero, y es el más ligero, porque es el que está establecido, pues sería continuar una nueva versión, una nueva edición del grupo de expertos gubernamentales, que además hay varios países que lo apoyan, o sea, están optando por esa opción. Esa es una opción. La segunda sería, y es por la que nosotros, o sea, Cuba, apoya y de hecho propone, que es un grupo que sea abierto, cooperativo, donde participen todos los Estados miembros de las Naciones Unidas por igual, con voto, y que en definitiva constituye realmente, sea una expresión de la voluntad de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Y finalmente, que sería la peor de todas y que es la actual, es nada, no hacer nada, sencillamente el ciberespacio continúa desregulado con normas que sencillamente puedes o no adoptar, y entonces se están moviendo todas estas cuestiones regulatorias hacia los mecanismos regionales de... Volviendo al que, Sebastián, desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿qué temáticas son las que más se ocupan hoy en día y son sujetos de la gobernanza de Internet? Yo creo que hay dos grandes temas en realidad que están haciendo que todo el potencial que tiene Internet para ser una herramienta de desarrollo económico, social, no están todavía a la altura, digamos. Y me parece que hay son dos grandes grupos de temas en los cuales deberíamos enfocarnos. Por un lado, el tema del acceso a Internet. Si nosotros entendemos, y nosotros creemos fervientemente, que Internet es una herramienta de desarrollo económico y social, debería preocuparnos el hecho de que solamente la mitad de la población del planeta esté conectada. Con lo cual, deberíamos ocuparnos del tema del acceso y de universalizar el acceso a Internet. Celebro mucho, haciendo un paréntesis, la presentación de Texa ayer con los grandes planes que están teniendo para desarrollar el acceso en Cuba, los cuales la verdad que los hablamos. El segundo gran tema, me parece, gran grupo de temas, tiene que ver con la confianza. Aquellos que están conectados a Internet están llevando adelante ciertas crisis en la confianza que solían tener en su conexión a Internet. Llámese crisis de confianza en términos de privacidad, de protección de sus datos personales, ciberseguridad, como bien se refería recién. Son los grandes temas, me parece, que tenemos que ocuparnos. ¿Cómo hacemos que todo el mundo tenga acceso a Internet y que todo el mundo además se sienta confiado de utilizar su acceso, siempre teniendo como objetivo final el desarrollo de nuestra gente? Muy breve para complementar lo que decía Sebastián, que comparto plenamente que son los dos, ¿no? Se ha publicado hace muy pocos días atrás un estudio, una encuesta que ya se viene haciendo durante varios años por el CIGI en Canadá, que da cuenta justamente de aquello, ¿no? Más del 50% de los encuestados a nivel mundial señalan que tienen una creciente preocupación sobre la privacidad, ¿no? Más que un año atrás. Más de un 80% tiene miedo o preocupación
preocupaciones a los ciberataques. Hay un 63% de encuestados a nivel global, y el porcentaje es incluso más alto en los países de América Latina, que considera que las redes sociales tienen mucho poder. O sea, hay un conjunto de preocupaciones compartidas que tienen que ver con la confianza, y la confianza es el elemento central para que la red pueda operar, tanto en el ámbito técnico como fundamentalmente en el ámbito económico. Ahora vamos a pasar al para qué. Aquí vemos que en esta definición lo que se dice de que todo esto es para configurar, todo esto es lo que configura la evolución, yo diría la evolución de Internet, y yo diría también la evolución de cómo Internet se utiliza. No es lo mismo como Internet se utilizaba hace 10 años que como Internet se utiliza hoy, todos estos temas que han mencionado. En ese sentido, hay alguna gente que piensa que Internet ha ido bien, sin ningún tipo de regulación, de ninguna manera, y que esa evolución ha ido por buen camino, por decirlo así. Sin embargo, hay otros que están preocupados y que Internet quizás no ha ido por buen camino. Estas mismas encuestas, en cierto sentido, manifiestan esa preocupación, que quizás Internet no ha ido por buen camino y se necesita algo, se necesita hacer algo precisamente para que Internet, como se dice, coja por el buen camino. Entonces, por eso yo quiero preguntarle a Pablo, por eso le decía que esto empata con lo que decía en su pregunta anterior. ¿Por qué es importante y necesario construir un orden internacional para esta era de Internet? ¿Cuáles son los riesgos que nos enfrentamos si no somos capaces de establecer un marco internacional para el desarrollo de Internet? Bueno, justamente algo de eso ya lo veníamos comentando, ¿no? O sea, en mi opinión es necesario redefinir, reconstruir, acordar las reglas que permitan que efectivamente Internet cumpla con la mejor promesa de contribuir al progreso de la humanidad. Internet es una herramienta poderosísima. Las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo son espectaculares, ¿no? Evidentemente falta lograr el cierre de la brecha, tenemos que avanzar en mayor confianza, en mayor seguridad. La ciberseguridad es un aspecto central. Pero acá, insisto, que se requiere acordar ciertos principios en los cuales los gobiernos sin duda tienen un rol fundamental, un rol central, ¿no? Para que efectivamente podamos maximizar los beneficios y minimizar las amenazas. Porque no es cierto, como ha ocurrido con toda transformación tecnológica, que todo sea bondadoso, ¿no? O sea, hay un conjunto importante de amenazas que están presentes en el ámbito de lo digital. Lo estamos viendo a través de las fake news, lo estamos viendo a través de los ataques, los ciberataques, tanto por razones económicas como por razones de interés geopolítico, ¿no? Lo estamos viendo cotidianamente. Hay un conjunto de elementos que no necesariamente van en la dirección de contribuir al progreso de la sociedad y de la humanidad. Entonces, por tanto, nos parece que es fundamental ahora, ¿no?, poder tener este diálogo amplio, en el cual los gobiernos, insisto, tienen un rol central, pero también tiene que estar la comunidad técnica, tiene que estar el sector privado, tiene que estar la sociedad civil, discutiendo cómo hacemos que efectivamente se logre esos objetivos sociales. Pero discutir no puede significar no resolver, ¿no? Y ahí creo que también hay un elemento que es central hacia dónde ha ido avanzando el modelo de gobernanza. Yo sé que es la siguiente pregunta, Juan, porque lo hemos conversado brevemente. No me voy a adelantar a ello, pero en definitiva el tema central es que estamos en un momento posiblemente crítico en términos del hacia dónde vamos en el desarrollo tecnológico. Tenemos oportunidades muy significativas de avanzar hacia el desarrollo, hacia el progreso, particularmente para nuestros países en vías de desarrollo, pero para lograr aquello necesitamos la construcción de consensos, la construcción de acuerdos y visiones de política pública que vayan en privilegiar el interés de lo compartido. Gracias, Pablo, ya lo decía, queremos discutir cómo. Ahora, por eso vamos a pasar ahora a lo que no está en la definición, al cómo. Ya Miguelito había adelantado algo hablando del cómo en el tema de la ciberseguridad, pero ahora vamos a entrar directamente en el cómo. Y para poner un ejemplo, porque yo pienso que hay diferentes cómo, porque
que no es lo mismo, hay distintos principios, normas, hay cosas que quizás se puedan normar, otras cosas que no, hay cosas que se puedan resolver a nivel de principio, por lo tanto pueden y deben haber diferentes procedimientos, que quizás una sola receta no es válido para todos los temas y todo lo que se quiera hacer. Pero por eso es bueno particularizar. Yo entonces quiero particularizar a un tema que ya lo mencioné cuando leí el párrafo 69, la llamada cooperación reforzada. Aquí tenemos a Lorenzo, que también ha participado en el último grupo de trabajo que se ha creado para el tema de la cooperación reforzada. Para muchos ese es un tema un poco arcano, un tema un poco críptico, pero realmente es cumplir con lo que decía en el párrafo 68. O sea, que todos los gobiernos en igualdad de condiciones deben jugar su rol en la elaboración de las políticas públicas internacionales. Hasta ahora el cómo está definido que eso debe ser así. Ahora el cómo hacerlo es lo que no ha habido ningún, diríamos, adelanto. El último grupo, bueno, Lorenzo pudiera hablar después un poco qué fue lo que pasó en ese grupo. Por eso yo quiero preguntarle a Lisette, ¿cómo crees que se puede cumplir o implementar eso que está estipulado en la agenda de Túnez, relativo a que los gobiernos puedan cumplir en igualdad de condiciones su misión y responsabilidades en cuestiones de políticas públicas internacionales relativas a Internet? ¿Qué propuestas concretas se puede hacer al respecto? Bueno, Juan, como ya habías adelantado, el término cooperación reforzada se utiliza por primera vez en Túnez para, de alguna forma, referirse al papel que pueden jugar los estados, los gobiernos en la gobernanza de Internet o en la adopción de políticas públicas relativas a Internet. En este sentido, Cuba también participó de un grupo de trabajo que recién concluyó en enero, donde de hecho no hubo consenso para la adopción de un informe final. Y en este grupo de trabajo, la delegación cubana que participó en sus debates defendió la idea de crear un mecanismo intergubernamental dentro o bajo el amparo de la ONU o las Naciones Unidas que permita de alguna forma a los estados cumplir sus responsabilidades, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades en las cuestiones de políticas públicas relativas a Internet. En este sentido, la propuesta así concreta de la delegación cubana, lo que Juan se refería, se propusieron fundamentalmente tres propuestas que podrían implementarse de alguna forma o tres variantes. En un primer caso se propuso la creación de una organización internacional conexa al sistema de las Naciones Unidas, que de alguna forma creemos que esto sería lo más idóneo o lo mejor para analizar estos temas que atañen a todos los estados. En segundo lugar, la creación de un grupo de trabajo permanente y abierto con una estructura especializada con apoyo de la Secretaría de las Naciones Unidas. Y en un tercer lugar, establecer de alguna forma un mecanismo intergubernamental dentro del foro de gobernanza de Internet. Esencialmente estas fueron las contribuciones que hizo Cuba en esta última reunión, como había dicho, terminó en enero, donde no hubo un acuerdo final, pero sí, creemos que es válido hacer esta propuesta porque en futuras reuniones o grupos de trabajo se analicen podría llevarse a cabo y implementarse. Otro ámbito, otro tema particular que tiene su necesidad de seguir trabajando en ya lo habíamos visto con Miguel, el tema de la ciberseguridad. En ese sentido, Miguel, ¿qué prioridad le concedes a la cooperación entre los estados para fortalecer las capacidades internacionales ante la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad o su prevención? Es un tema concreto de la ciberseguridad o incidentes. Y ahorita Sebastián hablaba un poco sobre el tema de Internet, de la comunidad, la centralización, y también Pablo hablaba de que los BIC no tienen pasaporte. Y estas son cosas realmente complejas. O sea, la cooperación entre los estados en el asunto de la ciberseguridad es vital. O sea, es algo sin lo cual no es posible ni hacer prevención, o sea, organizar el sistema de trabajo preventivo ante la ocurrencia de estas cuestiones, de lo digo, incidentes. Porque, bueno, no todos son ciberataques. Hay vulnerabilidades, en fin, este tipo de cuestiones. Y si no hay una organización, una interrelación para el esclarecimiento, para establecer medidas
para interactuar en todos los foros globales que sea posible, porque aquí por supuesto que ponderamos el trabajo desde las Naciones Unidas, pero es que en todos los foros regionales, en todos los foros, hay que buscar esa interrelación con el objetivo de dejar claro cuáles son las pautas de la colaboración. Uno, desde los equipos de respuesta a incidentes, CECIR. Dos, desde el ámbito político, porque en la capa técnica operacional debe existir cooperación a estos efectos, pero en la capa política también, porque estas normas, precisamente por eso es que el grupo de expertos debería escalar a una forma superior de organización para que pueda existir un consenso global en torno a las normas, porque estas normas, cuando se logre que realmente sean jurídicamente vinculantes, se va a establecer un proceso que no va a atender solo a la regionalización de estas cuestiones de la decisión ante ciberataques y programas incluso de formación y de creación de capacidades, sino que tiene que tener una expresión global, multilateral global, con el objetivo de que todas las cuestiones que pueden afectar la estabilidad en primer lugar de Internet y de sus servicios, y en segundo lugar, pues la soberanía de los estados, la paz internacional, que es el objetivo supremo de la situación. Gracias, Miguel. Después vamos a volver un poco de ese tema, pero Sebastián quería decir algo. Sí, los dos comentarios con respecto a eso me parece muy interesante con lo que dice Miguel. El primero, me parece es excelente que lo de la cooperación de los estados, la colaboración de los estados, me parece que deberían además agregar también a los otros actores en este tema de la colaboración. Y debe ser un esquema colaborativo más allá de los estados, deben incluir a la comunidad técnica y deben incluir al sector privado, porque está esto de que la cadena se corta por la bomba débil, la bomba débil puede no estar en el estado, entonces debería estar allá. El segundo, con el tema de los pasaportes y los bits, tenemos que no caer en una trampa nada más. Es verdad que los bits no tienen pasaporte, lo que no deberíamos es intentar ponérselo, ¿no? Porque intentar decir, ok, como los bits no se adaptan a la realidad que teníamos hasta ahora, vamos a tratar de que se adapten a nuestra realidad, y no va a ser posible eso. Entonces, tratamos de adaptar nosotros a que los bits no tienen pasaporte. Gracias, Sebastián. Y Sebastián nos recordaba algo muy importante. Es verdad y es una realidad que en estos temas de gobernanza de Internet no son solamente los estados los únicos actores, como dicen ahí. Hay otros temas, quizás en la ciberseguridad los estados juegan un papel, aunque los otros actores, las empresas privadas, tienen un rol que jugar también. Pero hay muchísimos otros temas donde incluso los actores principales no son los estados, pueden ser incluso miembros de la sociedad civil, las organizaciones, el sector académico y técnico, o las empresas privadas. En ese sentido, la agenda de Túnez, una vez más volvemos, diría yo, a la Biblia de la Internet, la agenda de Túnez. Aparte de este tema que quedó pendiente de la cooperación reforzada, se propuso la creación de un foro internacional multipartito, que es el foro de gobernanza de Internet, precisamente para que todos los actores se pudieran reunir todos los años y hacer discusiones abiertas, ¿no? Un poco desde abajo hacia arriba, de aquellos temas que les preocupan relativo a la gobernanza de Internet, a lo que se llama un diálogo de política, que bueno, por supuesto, como no tiene la forma para hacer acuerdos como tal, pero sí discutir y profundizar. En ese sentido tenemos a Pablo, que ya dijo de que es miembro del grupo precisamente que lo organiza, y por eso yo quiero preguntarle, ¿cuál debe ser el papel que jueguen en estos foros globales de gobernanza de Internet? ¿Cuál es su dinámica actual? ¿Cómo es necesario reformarlo? ¿Cómo se pueden implicar a nuevos actores en eso? Y te pido que tomes nota de la propuesta que se hizo respecto a la operación reforzada. Sí, a ver, lo primero que quiero señalar es que las opiniones que voy a dar sobre esto son absolutamente personales y no hablo en representación del CIE o de las empresas. Llevamos ya desde la cumbre de Túnez generando espacios de trabajo, de discusión y de reflexión y de debate respecto de estas temáticas que nos convocan. El IGF en ese sentido es un foro de un alto nivel, interesantísimo, en el cual efectivamente podemos escuchar voces distintas y podemos conversar y compartir visiones y opiniones. Pero creo que es insuficiente. En mi opinión personal, insisto, creo que necesitamos desarrollar un mecanismo institucional para resolver ciertas temáticas, ciertos aspectos que son centrales para el desarrollo de Internet.
Y nuevamente, reiterando que se trata de una opinión personal, yo sí creo que la OIT es el mecanismo, es el espacio de Naciones Unidas llamado a asumir un rol más directo respecto de cómo se definen ciertos acuerdos, tanto técnicos como de política pública en relación a Internet. Creo que efectivamente se requiere generar espacios muy altamente técnicos, flexibles, multi-stakeholder, sin duda, en la estructura y en el modelo de gestión, pero que es indispensable pasar de debates a acciones, ¿no? Ser capaz de ir generando ciertos outcomes, ir generando ciertos consensos amplios que puedan ser refrendados por la comunidad internacional para poder ir generando un marco en el cual se pueda desarrollar y proteger, ¿no? el desarrollo de Internet. Y los temas que hemos mencionado como preocupaciones ascendentes, el tema de la privacidad, de la protección de datos, de la ciberseguridad, tienen que poderse abordar institucionalmente. La ausencia de un espacio institucional, no para discutir que lo tenemos, que es el IGF, sino que para resolver, creo que cada vez más es un problema. Yo no estoy diciendo que la actual ITU, a lo mejor hay que reformar también muchos elementos de la ITU para que sea acorde a la naturaleza de Internet, a la velocidad de Internet, a la capacidad de escuchar y participar en su directorio, en su gestión, a actores que sean no gubernamentales necesariamente, pero ahí tenemos un espacio que puede ser y que debe ser dentro del abanico de Naciones Unidas llamado a poder abordar y resolver ese tema. Gracias. Pero se habló y se mencionó el Foro de Gobernanza de Internet, que tiene sus reuniones anuales, pero también este foro, diríamos global, ha generado muchos foros regionales donde se están discutiendo también estos temas. Y yo quisiera preguntarle a Sebastián, precisamente en América Latina y el Caribe, porque él ha participado en su organización, que es la rama regional de ISOC, ha participado en la organización de los foros regionales, y nos hablar un poco sobre ellos y cuál va a ser el próximo y dónde va a ser. Bueno, voy a tratar de condensarlo en 2 minutos, que es difícil. Hace 12 años ya se comenzó a organizar un foro regional para América Latina y el Caribe, y unos meses antes, en realidad, ya había surgido en el Caribe angloparlante un foro también organizado por la CTU, por la Unión de Telecomunicaciones del Caribe angloparlante, parte del Commonwealth angloparlante caribeño. Con lo cual tiene una larga data. Me parece que son fundamentales y me parece que hay que seguir permeando la capilaridad de los foros de gobernanza de Internet y llevarlos a nivel nacional. El año pasado, nada más, nosotros participamos directa o indirectamente en 24 foros nacionales de gobernanza de Internet en América Latina y el Caribe. En 3 foros regionales o subregionales, uno para toda la región, uno para el Caribe y uno como en Centroamérica también, con lo cual estamos creciendo mucho. Lo importante es, están surgiendo de abajo hacia arriba, son los mismos países y no es una organización global que los va imponiendo la organización regional y nacional, sino que van surgiendo de las organizaciones nacionales, cada uno con sus particularidades. Es el próximo foro de gobernanza, para terminar de responder tu pregunta, de Latinoamérica y el Caribe, tiene lugar a fin de julio, del 30 de julio al 2 de agosto en Buenos Aires. Y un temita más que quiero mencionar ahí con respecto a lo que decía Pablo. Me parece que es mucho mejor y mucho más eficiente en este momento tratar de reformar el IGF en el sentido que Pablo lo decía, que tenga más productos y más trabajo interseccional. Creo que ese debería ser nuestro mayor esfuerzo. Recordemos siempre además que también el IGF está bajo el paraguas de Naciones Unidas, organizado directamente por el secretario general de las Naciones Unidas, con lo cual podríamos dar esta relevancia también. Gracias, Sebastián, y sobre todo por recordar este último. Pero precisamente no cabe duda, con lo que ha dicho Sebastián, que es muy importante y muy útil la discusión
discusión a nivel regional de muchos temas vinculados con la gobernanza interna. Pero aquí vemos la cuestión dialéctica. Pero hay otros temas, como bien ha señalado Miguel, hay otros temas que es necesario, es imperativo enfocarlo desde un punto de vista global, tal como señalamos anteriormente el tema de la ciberseguridad. Por eso yo quiero volver con Miguel para que nos profundice un poco sobre esto. ¿Cuáles son tus consideraciones sobre la tendencia a regionalizar el análisis y la regulación de los temas vinculados con la ciberseguridad? En tu opinión, ¿cuáles son los ámbitos en los que se deberían realizar este análisis y esta regulación? Bueno, a mí me alegró mucho, aunque es una opinión personal, me alegró mucho escuchar a Pablo, porque ese tema, vinculado al foro, fue uno de los que generó mayor polémica en el grupo de expertos. Porque fue un tema que se puso sobre la mesa, porque recuerdo que entre una sesión y la otra sesionaba además el foro. Y varios de los expertos fueron a participar, a Guadalajara, creo que fue la sesión. Y no fue posible. Fue algo, vaya, que no hubo manera de ponerse de acuerdo. En este asunto, la pregunta que me hace Juan, aquí nosotros tenemos que considerar primero que todas las regiones o todas las organizaciones regionales no funcionan igual. Primero. Por ejemplo, si vas a establecer un ámbito regulatorio normativo de la ciberseguridad en África, tú tienes la Unión Africana, que funciona de una manera homogénea, que tiene una manera distinta de funcionar. En Europa, pues tiene la Unión Europea, tiene la OCDE, que toman decisiones, que, en fin. Pero en el caso particular de nosotros, tenemos que admitir que en las Américas no funciona igual. Es así, es un hecho. Y en ese sentido, pues tenemos que obligatoriamente ir a la expresión multilateral global que son las Naciones Unidas. Es decir, nosotros consideramos que es ahí donde este asunto cobra mayor importancia, porque es donde estamos todos. O sea, ahí estamos todos en igualdad de condiciones. Ahí podemos hacer muchas más cosas como expresión global de lo que queremos hacer. Y esto no quiere decir que regionalmente, obviamente tiene que tener una discusión, porque además cada región tiene su costumbre, su manera de hacer. Pero en este minuto, actualmente, la segunda parte de la pregunta te la respondo lapidariamente. Considero que es la Organización de las Naciones Unidas el lugar ideal desde el cual se ramifique toda una gama de decisiones y de intercambios que puede llegar evidentemente al foro, que es una cosa interesantísima. El foro se habla mucho, pero siempre decíamos que no tiene una salida práctica el foro. Eso más o menos nos puede ocurrir cuando tratamos de regionalizar demasiado las cuestiones vinculadas a la ciberseguridad. No apagues el micrófono, que voy a seguir contigo. Porque tal como dijo Pablo al inicio, el orden mundial que tenemos ahora es el orden de Westfalia, donde están los temas internacionales, los temas globales y los temas nacionales, que hay temas de soberanía nacionales. Por lo tanto, pudiera el ámbito nacional también juega un papel en estos temas de gobernanza de Internet. Precisamente ya que tú diste tus consideraciones primero sobre el ámbito de la colaboración internacional, después tu opinión sobre el ámbito regional, en este caso no es. Ahora te voy a preguntar sobre el ámbito nacional, por ejemplo, ¿cómo contribuiría a la ciberseguridad internacional el fortalecimiento por cada uno de los estados de sus sistemas y capacidades nacionales relacionados con eso? ¿Cómo lo interno del país puede colaborar a lo internacional? Hombre, pues claro, lo que pasa aquí es que en la misma medida en que cada país donde se incluye, por supuesto, todos los actores que tienen intereses vinculados a la ciberseguridad y, por supuesto, a la Internet, sus servicios, en fin, en la misma medida en que esta cuestión se organice en cada país, desde la propia política pública, desde la propia acción normativa, regulatoria, y desde el propio esquema de gestión, tanto preventivo como de incidencia, como de intercambio, pues eso va a contribuir al fortalecimiento de esas interfaces que se producen entre los países, los gobiernos, los proveedores de servicios, para buscar una mejor o una mayor estabilidad
en este tipo de cuestiones vinculadas a los servicios de Internet. Ese es mi criterio. Además de eso, disculpe, aquí hay cuestiones que tienen que ver con digamos que la resolución del nombre, los nombres de dominio y todas estas cuestiones que tienen una expresión no solo internacional, sino interoperadores importantes. O sea, estoy hablando de los DNS, estoy hablando de los protocolos que tienen esta escalabilidad y que en la misma medida que cada país organice ese funcionamiento, pues evidentemente se fortalece el sistema internacional de ciberseguridad. Entonces, después, antes de pasar a las preguntas del público y también a que los panelistas hagan también sus consideraciones, hay un tema que consideramos en el diseño de este panel que no debe dejarse de hablar de los temas vinculados con el género, y vemos que casi la mitad de los participantes en este congreso son mujeres. Y por eso queremos aprovechar que tenemos a una mujer en el panel y preguntarle qué papel puede jugar la gobernanza de Internet como facilitador de un futuro inclusivo de género en innovación y empoderamiento. A ver, este tema no se ha abordado lo suficientemente en el ámbito de los foros de gobernanza de Internet, pero en el año pasado, en el foro celebrado en Ginebra en diciembre, se realizó una sesión principal para abordar este tema. Sí, todo el tiempo estuvo enfocado al tema del empoderamiento de la mujer, el futuro de Internet. Fue el título de la sesión. Y en este ámbito se discutieron cuestiones fundamentales relacionadas con cómo se maneja el tema de la mujer, el tema de la discriminación de la mujer en el espacio de Internet, la brecha digital de género, que aunque en nuestro país no se manifieste como tal vez en otros, sí creemos que podemos trabajar un poco más en el papel inclusivo que debe jugar Internet. En este caso, para Cuba es fundamental cumplir con lo acordado en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en cuanto a la creación de un entorno habilitador para el desarrollo de la economía dinámica que incluya de alguna forma o de la mejor manera posible a las mujeres. Consideramos que nosotros hemos avanzado mucho en esta cuestión en nuestro país, pero bueno, todavía nos queda bastante por hacer. Otro de los compromisos que Cuba se responsabilizó a cumplir de alguna manera fue brindar apoyo y a los recursos necesarios para llevar a cabo las políticas públicas y programas a favor de la mujer, que en los últimos tiempos se han implementado de una forma más dinámica y ha sido más acelerado el proceso. Y garantizar la eliminación de la discriminación contra la mujer, sobre todo en el espacio de Internet, y el respetar el ejercicio pleno de sus derechos, incluidos de la comunicación, el conocimiento y el acceso a las tecnologías de información y la comunicación. Vuelvo a repetir, tal vez nosotros en Cuba no lo vemos de una forma marcada, o nos damos cuenta que el problema es internacional, pero sí en otros países sí se ve que la brecha digital de género está un poco más cerrada que en el caso de Cuba, pero no dejamos de lado que esta cuestión es fundamental, seguir trabajando en ella para de alguna forma llegar a la igualdad de género en el ámbito de Internet. Muchas gracias, Vicente. Este es un tema, por supuesto, que su transversalidad abarca todo, la creación de capacidad, muchas más. Y Sebastián quiere comentar algo. Sí, solo un comentario para remarcar que no es solamente la audiencia que no tiene pasaporte, la cuestión no tiene el pasaporte. Tenemos que tomarla globalmente y tenemos que tomarla bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar a ver las preguntas. Aquí tenemos a alguien que nos va a ayudar con las preguntas que están viniendo. Por favor, haz la pregunta y a ver qué panelista la va a dar. Dígame. Sí, gracias, Juan. Buenos días al auditorio y a los panelistas. La primera pregunta es, a días de hoy no todos los grupos están teniendo el mismo peso en los foros de gobernanza, siendo líder la sociedad civil. Esa es la pregunta consiste. ¿Cómo lograr un mejor equilibrio? Rápidamente, esto parece de una competencia. Creo que levantó. Dígame.
pero yo creo que Pablo también debe hablar. Es buenísima la pregunta. En cierta manera, es verdad, me parece que nosotros tenemos una propuesta sobre la mesa para reformar el foro de gobernanza de Internet para que sea más atractivo para otros actores también. Me parece que hay que enfocarnos en eso. Creo que hoy no es que ha liderado el problema que tenemos del foro de gobernanza de Internet no es el liderazgo de la sociedad civil, sino que ha dejado de ser interesante para los gobiernos y el sector privado, que ha perdido interés. Y me parece que tenemos que volverlo, o sea, no es que este grupo ha subido, sino que en realidad los otros grupos han bajado. Y me parece que tenemos que reformarlo de forma tal que sea de mayor interés para los gobiernos y para el sector privado. A ver, Pablo. Sí, totalmente de acuerdo. El problema es que desde la propia estructura de cómo está diseñado el IGF se hace muy difícil hacer esas modificaciones. Entonces, tenemos un problema, y es que el foro de gobernanza está siendo cada vez menos interesante para actores que son fundamentales, en particular para los gobiernos, fundamentalmente para los gobiernos, pero también para el sector privado, y allí lo que se requiere es algún tipo de reforma importante y yo personalmente creo que la propuesta que hizo ISOC es muy positiva. Creo que las dos siguientes preguntas son de la misma persona, así que te pido que digas las dos una detrás de otra. Sí. ¿Cómo se puede garantizar que el uso de Internet se convierte en una herramienta segura y en beneficio del desarrollo de los países? Y seguir, ¿qué rol juega la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la moderación, seguimiento de Internet? Para hacer más seguro Internet, lo primero que debería ocurrir en un carácter transnacional es que se pueda regular la manera de accederla y de proveerla. Eso es lo primero, en todos los niveles. Y lo segundo es que todos los actores trabajemos de manera muy sinérgica para la protección, la privacidad de los datos personales de los usuarios, las personas que accedemos a estos servicios. Esto es un fenómeno que, como bien explicaba hace un rato Pablo, es un tema que realmente está desangrando, sobre todo vinculado a las redes sociales, los temas de la publicación de este tipo de información, la filtración. Este es un tema que realmente ha afectado mucho la seguridad de Internet. Esa es en esa capa. Bueno, en la capa infraestructural y de servicios, pues primero regular y segundo, pues trabajar de manera mancomunada y cooperada sobre la mitigación de las vulnerabilidades que existen vinculadas a los protocolos, a la propia infraestructura e incluso a los contenidos que se publican en esta red. La otra pregunta aquí la va a tomar Pablo. El rol de la OIT, ya hablaste algo sobre eso, puede profundizar un poco qué rol puede tener la OIT en esto de la OIT. A ver, yo quisiera antes, Juan, señalar, porque a lo mejor no quedó del todo claro en mi intervención, yo soy un firme partidario del foro de gobernanza global, ¿no? El IGF es importantísimo, creo que es un foro de primer nivel y además los foros regionales, el IGF y los foros nacionales contribuyen sin duda a ir construyendo visiones, consensos, son procesos muy ricos en términos de ir generando opinión, generando interacción, incorporando más voces y eso enriquece, por cierto, todo el proceso de discusión. Y además es un mandato de la cumbre y organizado por el secretario general de Naciones Unidas. O sea, no es nada improvisado. Sin duda. Mi punto es que una cosa es discutir, una cosa es debatir, una cosa es tener un foro, un espacio de encuentro y otra muy distinta es tener mecanismos para resolver, ¿no? Para deliberantes, que tengan la capacidad de tomar ciertas determinaciones. Yo no creo que todo deba regularse en el ámbito de Internet, pero sí que tienen que establecerse ciertos principios y ciertos criterios para abordar temáticas como la seguridad, para abordar temáticas de interoperabilidad, aspectos técnicos que hoy día están posiblemente en espacios que no son multilaterales en el sentido del modelo de gobernanza global, ¿no? Y que debiesen poderse discutir en este espacio. Y yo creo, ¿no?, que la ITU es el organismo de Naciones Unidas más adecuado para poder abordar y ser ese espacio de foro con capacidad resolutiva, ¿no?
Ahora, insisto, creo que también eso requiere mucha reforma institucional para poderla ajustar a la naturaleza de Internet, a la velocidad del cambio tecnológico y poder incorporar además, porque me parece que es central, en su modelo de gestión a voces que vayan más allá de las gubernamentales. Que hay una cuestión de vehículo, nada más. O sea, en nuestra concepción sería más útil darle algunas herramientas más resolutivas al IGF, con lo cual lo que abogamos nosotros es por poder hacer un poco más efectivo el IGF. Gracias. Entonces, ya me habían avisado, aunque empezamos tarde, pero están avisando bien. Hay dos preguntas, y esas dos preguntas ya yo las estuve viendo, las vas a leer, y las voy a responder yo, porque también puedo yo dar alguna opinión, ¿no? Así que... A ver, ¿cuál debería ser el rol y enfoque para resolver los desafíos de los países en vías de desarrollo? ¿De lado? ¿Tendrán las empresas monopolio de Internet los mismos roles y responsabilidades que los Estados en las cuestiones de política pública relacionadas con Internet? Esas dos preguntas, no sé si serán de la misma persona, ¿no? Sin embargo, abarcan dos de los temas más preocupantes hoy en día: los países subdesarrollados y el rol que están jugando las empresas monopólicas. Eso se relaciona un poco con lo que yo le pregunté a Pablo, pero que él de una manera diplomática contestó: si la evolución de Internet va bien o va mal. ¿Va bien o va mal? Yo soy de la opinión que va mal. Yo soy de la opinión, quizás porque vine a hacer Internet, quizás la ventaja de tener unos cuantos años, y vi la promesa que había al inicio, que se decía Internet va a ser un medio barato. En la época que las televisoras y los medios de prensa estaban controlados por los grandes monopolios, Internet iba a ser el medio que iba a darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Y que iba a permitir que aquellas personas y países pobres pudieran competir en el mercado, no en el mercado, sino en el foro de las ideas de una manera igualitaria. Era lo que se pensaba. Desgraciadamente la evolución en un tiempo breve fue así. En un tiempo breve incluso surgió una empresa técnica, pequeñita, que hizo el primer navegador Netscape, pero después esa empresa fue tragada por las grandes. Y después los primeros sitios aquellos de noticias que eran de abajo hacia arriba han ido tragándose por las grandes transnacionales. Y hoy, desgraciadamente, es verdad que uno puede poner las noticias, uno puede tener un sitio personal o algo de eso, pero es que dentro del gran universo y del gran monopolio que tienen las grandes empresas, un poco que se pierde. O sea, y aquí han surgido temas que han preocupado hoy en día, como las noticias falsas, todo este tema de la privacidad, la monetización de los datos personales, los temas vinculados a la ciberseguridad. O sea, yo pienso que han habido, y dentro de todo esto, lo que se ha hablado mucho aquí, la brecha digital y cómo los pobres siguen estando más atrasados en todo esto. Yo, mi opinión es que realmente la evolución, vaya, no quiero ser extremo, pero no ha ido tan bien como debiera haber ido, para no decir que ha ido totalmente mal. Yo pienso que necesitan darse golpes de timón a la evolución de Internet. Y esto solamente se puede hacer a nivel político más alto. En el año 2003 y 2005 hubo una cumbre mundial sobre la sociedad de la información. Yo les recomiendo que lean una vez más los documentos, porque en aquel momento fue histórico los principios que se hicieron y se establecieron de una sociedad de la información inclusiva, centrada en la persona, que permitiera a todas las personas y a todos los países desarrollar su verdadero potencial, independiente de su capacidad, de su nivel, diríamos, económico y demás. Es realmente progresivo los documentos de la cumbre, pero eso no se ha cumplido a su cabalidad. Yo pienso que es momento de que haya un replanteamiento político en este tema. De hecho, está ocurriendo ante las nuevas tecnologías. En esta última reunión del G7, lo que no se está haciendo a escala global, pero en los foros regionales, el G7 sacó una declaración sobre inteligencia artificial que está bastante buena, salvo el último párrafo. Les recomiendo que la vean, salió hace unos días en la reunión esta que hubo en Canadá. Y recomiendo, porque es necesario que al más alto nivel político se establezcan los lineamientos, y después los técnicos, estas distintas organizaciones técnicas,
que no todas tienen que ser la misma. Pudiera entonces trabajar en los detalles de cómo llevarlo a cabo. Pero es necesario, en mi visión muy personal, es necesario arreglar algunas cosas del Internet. Y para eso el individuo puede tener una voz. Recientemente se pasó una ley sobre la protección de los datos personales en Europa, que ha sido muy importante y que fue el resultado de clamor ante todos estos hechos de manipulación de los datos personales de las personas. Yo quiero dejarlo ahí. Ya veo que algunos de ustedes están interesados en comentar, y antes de terminar y darle la palabra a los panelistas que se terminará esto, yo quiero ponerle, pásame la siguiente, la última. Ajá. Los que quieran leer sobre esto, ya les he dicho que lean los libros, los textos de la cumbre, pero además hay 2 libros que creó el grupo de trabajo de gobernanza de Internet, uno del 2005 y uno del 2015, están en la red, esas son las direcciones. Ahí hay muchos artículos de los miembros de ese grupo. Yo tengo un artículo en ambos libros que les recomiendo encarecidamente, sobre todo el que tengo en el segundo libro, y donde pueden examinar muchos de los aspectos que hemos visto aquí. Entonces, para terminar, le vamos a dar un paso a los panelistas, a todos, para que digan sus palabras finales. Vamos a empezar de allá hacia acá y terminará Giselle. Muchas gracias. De tu comentario final de 2 reflexiones. La primera es que me parece que decir que está mal, yo por lo menos no estoy de acuerdo. Me parece que Internet es una herramienta que ha promovido el desarrollo económico y social de nuestra gente, y que estamos mucho mejor que cuando no teníamos Internet, como sociedades en general, y que hemos avanzado mucho. Que hay problemas para resolver, sin dudas, pero que en general, si yo tengo que hacer un balance en este momento, hemos crecido un montón gracias a este tipo de tecnología. Y la segunda, no puedo compartir el tema de que es una decisión solo política. Me parece que precisamente todo el eje del panel es el modelo multi-stakeholder de Internet, y las decisiones en ese sentido también deben ser multi-stakeholder. Si queremos ver cuál es el futuro, debemos hacerlo entre todos. Gracias. Sí, yo comparto con Sebastián en el sentido que creo que lo que hemos vivido en los últimos 15, 20 años es espectacular. Es una tecnología, se ha desarrollado una tecnología que está permitiendo expandir muchas posibilidades de desarrollo económico, social y cultural. El día de ayer, sin ir más lejos, en la mañana, distintas reparticiones del gobierno cubano dieron cuenta, nos informaron, nos contaron de avances notables en el ámbito de la digitalización y cómo ello estaba permitiendo hacer mejor gobierno, y algo que creo que es espectacular es la difusión de la cultura cubana más allá de las fronteras. O sea, creo que en ese sentido Internet, sin duda alguna, ha sido y será una herramienta fundamental para el progreso. Eso no obsta a que haya un conjunto de amenazas, un conjunto de temas, de preocupaciones que tenemos que ser capaces de resolver, ¿no? Y la discusión que hemos tenido acá es cómo se abordan esos desafíos, dónde se abordan esos desafíos y cómo vamos resolviendo. Y creo que no es contradictorio hablar de política y de multi-stakeholder. O sea, el que tengamos definiciones de política pública que se deban desarrollar e implementar por múltiples actores, me parece que es parte consustancial del sentido de red. Y creo que efectivamente tenemos que ser capaces de diseñar una institucionalidad adecuada para lograr que Internet siga siendo, y más aún, ese factor de progreso, ese factor de transformación positiva para el desarrollo de la humanidad. Y tenemos que discutir y conversar a partir de nuestras diferencias, a partir de los roles, a partir de las visiones, entendiendo la naturaleza propia de Internet, que no se ajusta plenamente a la arquitectura que teníamos diseñada en la era, para el siglo XX, la era de la posguerra. Tenemos que posiblemente ajustar también esa institucionalidad, pero creo que lo primero es reconocer los avances y por cierto, que la respuesta a estos desafíos compartidos también será una respuesta global. Bueno, yo primero agradecer la posibilidad de haber estado aquí.
añadiendo algunas consideraciones y compartiendo con excelentes profesionales de este panel. Y segundo, decir que sí, que en mi opinión, yo creo que es algo que ha revolucionado el mundo. Yo creo que Internet, lo mejor de Internet todavía está por verse. Y particularizando en Cuba, yo realmente estoy muy contento con nuestro proceso de informatización de la sociedad, con baches, como en todos los lugares, pero sí nosotros tenemos que decir con toda seguridad que la Cuba de hoy, vista en el ciudadano, no es la de hace un par de años atrás, ni va a ser la de un año o dos adelante, donde sí vamos a poder acceder a servicios, a cuestiones que evidentemente estarán en correspondencia con nuestras posibilidades reales de ejecutar los proyectos, pero que están claras, las líneas están establecidas, y a mí me parece que estas cuestiones son precisamente las que nos tienen que impulsar a continuar discutiendo y a continuar intercambiando, porque evidentemente siempre hay, y es lo bueno, divergencias, y eso es lo que hace precisamente que se desarrollen estas cuestiones. Por lo tanto, no tengo una visión fatalista del asunto, todo lo contrario. Como decía Miguel, agradecer a los organizadores del CLT por propiciar estos espacios para debatir el tema de gobernanza de Internet. Solamente resaltar lo que decía Pablo ahorita del tema del multi-stakeholder. Consideramos que sí, que es válido implementarlo en general, siempre y cuando se respeten los roles y responsabilidades de cada parte que integre este multi-stakeholder. Y así agradecerle a Juan por la magnífica moderación del panel. Ha logrado de alguna forma propiciar el debate y dar pie a algunas preguntas y criterios que se han analizado aquí hoy. Bueno, te darle gracias a los panelistas. Vieron como ponerme en una posición extrema, negativa, picarme el anzuelo y todos respondieron tal como yo quería. Así, por supuesto que yo no tengo una visión fatalista, pero yo sí pienso que, tal como usted ha dicho, Internet puede dar mucho más de lo que ha dado hasta ahora, y queda entre todos. Tenemos que trabajar no solamente a nivel individual, sino a nivel de nuestro pueblo y nuestras instituciones, trabajar porque ese potencial siga. Una vez más, agradecerle a ustedes por su amable atención y sobre todo a estos 4 panelistas a los que les pido un fuerte aplauso.